Hola, mi nombre es Marina García Carmona y soy profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. También coordinadora del simposio titulado Liderazgo para una sociedad inclusiva, claves desde la práctica educativa en contextos de diversidad cultural e internacionales. El presente simposio aúna investigaciones y experiencias de diferentes profesionales del ámbito de la economía, la educación y la sociología. Su marcado carácter interdisciplinar nos ofrece una visión integrada del liderazgo como elemento clave para conseguir una sociedad más inclusiva que permita atender a las necesidades de las personas. Su principal objetivo consiste en analizar cómo el liderazgo en distintos contextos educativos y multiculturales puede contribuir al bienestar, la inclusión, la sostenibilidad y la convivencia. En primer lugar, se presenta una investigación del profesor Fernando García Quero y la profesora Marina García Carmona, ambos de la Universidad de Granada, España. En ella se aborda la relación entre bienestar, educación e interculturalidad en Melilla a partir de la visión de líderes comunitarios. Esta contribución pone de manifiesto que el bienestar comunitario no puede entenderse únicamente en términos económicos, sino que se articula en torno a dimensiones sociales, culturales, educativas, espirituales e institucionales. Los resultados subrayan la importancia del respeto, la tolerancia y la educación como bases para promover la interculturalidad y fortalecer la cohesión social en contextos multiculturales. En segundo lugar, la profesora Norma Fuentes Mayorga, City University of New York, Estados Unidos, compartirá una reflexión sobre el uso de las TIC como praxis inclusiva para el alumnado inmigrante en tiempos de crisis. A partir del caso de líderes educativos en Nueva York, esta ponencia analiza cómo la educación en línea y las TIC pueden convertirse en instrumentos eficaces para sostener la inclusión educativa del estudiantado vulnerable. La investigación resalta el potencial que estas herramientas tienen para reducir barreras de acceso y plantea recomendaciones de política pública orientadas a reforzar modelos educativos inclusivos en sociedades multiculturales. En tercer lugar, el profesor Jesús Mauricio Flórez Parra, de la Universidad de Granada, España, situará el debate en el ámbito de la educación superior y examinará el liderazgo de las universidades públicas centroamericanas en la implementación de la Agenda 2030. A través de una encuesta de rectores se analiza el grado de integración de los objetivos de desarrollo sostenible en las políticas, programas y prácticas institucionales, con especial atención a la dimensión medioambiental. Esta aportación destaca el papel estratégico de las universidades como agentes de transformación social. Por último, el maestro de educación primaria y doctorando Javier Bravo López, de la Universidad de Granada, España, ilustrará con un caso práctico la importancia del liderazgo educativo en la gestión del clima escolar y la prevención de conflictos. Desde un proyecto de innovación desarrollado en un centro escolar se plantea la necesidad de que los equipos directivos impulsen diagnósticos rigurosos y diseñen actuaciones pedagógicas específicas para mejorar la convivencia. Asimismo, se enfatiza la necesidad de contar con planes y protocolos institucionales que permitan una respuesta estructurada y preventiva ante los conflictos escolares. Agradezco mucho a los miembros del simposio su valioso trabajo y quedamos ahora atentos a sus aportaciones. Paso a dar la palabra a los participantes en el orden indicado anteriormente. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes, noches o días, en función de donde nos estén escuchando. Como me ha presentado mi compañera y coordinadora de este simposio, la doctora Marina García Carmona, mi nombre es Fernando García Quero y es para mí un placer participar en el mismo con una ponencia que ahora le expondré y también con los compañeros Norma Fuentes Mayorga, Jesús Mauricio Flores Parra y Javier Bravo López. Agradezco a CIEI en esta edición 19 por su invitación
a la misma y seguro que es un aprendizaje grande para todos y todas las participantes. Sin más dilación, en este simposio que es de liderazgo para una sociedad inclusiva, en contextos culturales de diversidad, alta diversidad cultural, nacionales, locales e internacionales, mi ponencia aborda en concreto esta temática en un contexto muy específico y muy peculiar del que os hablaré a continuación. La misma se titula Bienestar, Educación e Interculturalidad, la visión de los líderes comunitarios de Melilla. Esta investigación la ha llevado a cabo con la compañera, la doctora García Carmona, que coordina este simposio, y con otros y otras compañeras en el marco de un proyecto más global que da cobertura al mismo. Sin embargo, esta investigación particular, centrada en el liderazgo, en los líderes educativos, centrada en la educación y en la diversidad cultural, la hemos realizado la doctora García Carmona y yo, y en esta breve presentación les pondré el marco de referencia, el objetivo principal, el estudio y la metodología y algunos de los resultados principales que hemos tenido. ¿En dónde se contextualiza la investigación que realizamos en lo que se refiere a discusión académica? Pues en concreto en la que tiene que ver con qué es importante para la buena vida, para el bienestar de la ciudadanía y por lo general se ha asociado el bienestar con cuestiones que tienen mucho que ver con lo económico y el crecimiento económico en concreto, ¿no? Indicadores que miden solo y exclusivamente estas variables, como es el Producto Interior Bruto, que mide la cantidad de bienes y servicios producidos en un lugar particular, en un momento concreto, se ha dado por hecho que se asocia y que existe una correlación, si habláramos en términos cuantitativos, entre este crecimiento y el bienestar. Cuando desde hace décadas, en concreto a partir de la década de los 60, ya hubo algunos cuestionamientos al mismo, pero más particularmente a partir de los 90, con la llegada de discusiones que tienen que ver con la teoría de las necesidades humanas del premio Nobel Amartya Sen, se puso de relieve que no es así y que no tiene por qué ser así en muchos de los casos. Incluso algunos estudios mostraron cómo a partir de un nivel económico concreto el bienestar, medido por ejemplo como bienestar subjetivo y felicidad, decrecía y no tenía por qué seguir teniendo una espiral de relación con el crecimiento económico, ¿no? A este respecto, los indicadores que aparecen en esta diapositiva son una muestra palpable de lo mismo y en nuestro trabajo hemos tomado como marco de referencia en concreto tres discusiones particulares. Una que tiene que ver con el informe Stiglitz, Fitoussi y Sen, que en el mismo hay dos premios Nobel de Economía, es Joseph Stiglitz y Amartya Sen, que fue encargado cuando estaba en la presidencia del gobierno francés Nicolas Sarkozy, que puso de relieve como dimensiones que tienen que ver con las condiciones materiales, con la salud, con la educación, muy particularmente, con los lazos y las relaciones con el medio ambiente, eran fundamentales para el bienestar. Y si se dejaban de lado y solo se centraban en lo económico, pues la ciudadanía no mejoraba en todas estas dimensiones fundamentales para su bienestar. También la literatura del desarrollo humano y en concreto nosotros también tomamos como marco de referencia algunas teorías y discusiones que vienen del continente latinoamericano, en concreto de Ecuador y Bolivia y sus constituciones, ya nuevas constituciones dentro del siglo XXI que ponían la naturaleza, la comunidad y los derechos sociales en el centro de la discusión y no en el crecimiento económico. Ya aterrizando en el trabajo que hacemos nosotros, en la realidad particular, nuestro trabajo en la ciudad de Melilla, que es una ciudad muy característica por múltiples cuestiones que no podré desarrollar aquí, pero sí les diré que es una, junto con Ceuta, es una de las dos únicas ciudades europeas que están en frontera en el continente africano. En concreto, están en la otra orilla del Mediterráneo, frente a España, y están rodeadas por el Estado de Marruecos. Las mismas tienen una tradiciones migratorias históricas importantes y en concreto en Melilla, que tiene más de 85.000 habitantes, aproximadamente 88.000 aproximadamente, más de su mitad de su población es musulmana
y también hay unas comunidades asentadas importantes judías, obviamente cristiana, católica, hindú y gitana. Nuestro estudio, como anticipaba anteriormente, se centra en saber, entrevistando a los líderes educativos, a los líderes, perdón, comunitarios, donde los educativos tienen un rol fundamental, con qué herramientas del ámbito de la educación pueden ser claves a la hora de mejorar el bienestar de la población. Para ello entrevistamos a líderes institucionales, religiosos, de diferentes niveles educativos, a nivel de asociación de familias, pero también directivos de centros o profesorado de ámbito universitario, ámbito o de educación obligatoria y no obligatoria, también de líderes políticos, diferentes partidos políticos con diferentes ideologías y asociativos de ámbitos empresariales, como por ejemplo también de activismo vinculado al medio ambiente. Aquí en esta tabla, que está en nuestra comunicación, en nuestro capítulo escrita, se puede ver más y entonces no entraré mucho más al detalle, pero vienen algunas características sociodemográficas de la población que hemos entrevistado. Ya yendo un poco al método que hemos utilizado, nuestra aproximación es cualitativa, pero el método concreto que hemos utilizado es el análisis temático de Brown and Clare, que hemos utilizado también en otros trabajos, estamos muy familiarizados con su uso y obviamente, como ustedes bien saben, que se dedican al ámbito de la investigación y muchos probablemente a lo cualitativo, si bien hemos seguido las fases que proponen en sus manuales de referencia, en sus artículos de referencia para ello, pero luego ha habido mucha discusión de ida y vuelta para limar las temáticas, las categorías que obteníamos de las entrevistas y discutirlas con la literatura académica, que es la que nos hemos basado en este trabajo. En cuanto a resultados más generales, que tienen más que ver con el proyecto en su totalidad, queríamos poner una diapositiva para mencionarlo, porque se hace hincapié en que las necesidades básicas por parte de todos los líderes y en concreto también las que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con poder tener una vida digna y adecuada, con una vivienda, son fundamentales con independencia del liderazgo que se ejerza y a partir de ahí se construye en otros ámbitos fundamentales también, como por ejemplo la educación y los valores. Sí, es muy curioso, bueno, no es curioso porque el contexto en el que hemos realizado el trabajo, pues tiene mucho que ver y los liderazgos a los líderes que hemos entrevistado también con ellos, pero la espiritualidad se pone de relieve como algo fundamental, que se sostiene también en las teorías que hemos analizado y desde el ámbito educativo todos los líderes y vinculaban, en el caso de hacerlo, y si no de manera directa hablaban de pensamiento crítico, pero podían vincular esa espiritualidad más a lo educativo en un eje vertebrador sobre una educación basada en el pensamiento crítico, el respeto y la cohesión social. Ya aterrizando en resultados que tienen más que ver con lo educativo, como mencionábamos anteriormente, la educación se establece como una herramienta transversal para el bienestar, no solo en lo que conlleva de transmisión de conocimientos formales y contenidos, sino en lo que tiene que ver con la convivencia, los valores y el pensamiento crítico. A este respecto, los líderes establecen que la convivencia actual, percibida como superficial o de una manera más cordial, debería ser más de conocimiento mutuo y profunda en lo que respecta a las diferentes culturas, ¿no? Y la escuela en esto, algunos líderes mencionan que es clave, ¿no? Porque enseñar desde muy pequeños, porque otras personas, pues, viven otras fiestas, visten de otras formas como algo positivo, que rompa los prejuicios y que pueda ser motivo de aprendizaje. Y otra de los resultados que queríamos poner de manifiesto en esta comunicación es que esta educación tiene que ser intencional al respecto, que es algo que debe ser fomentado, buscado, concebido y planificado. Como dice uno de los líderes que hemos entrevistado, la convivencia o el respeto y la búsqueda de la interculturalidad es algo que se fomenta, pero no se deja al azar. Hay que planificar en las mallas curriculares, en escenarios de aprendizaje y en la forma en las que se establece en la escuela la posibilidad de que esto se dé, para inculcar valores y el respeto a los demás. Y para ello la escuela pública es un espacio privilegiado para hacerlo. Aquí en esta diapositiva aparecen diferentes discursos de
de líderes que hemos entrevistado. No voy a leerlos porque están accesibles en nuestra comunicación, pero sí querría acabar con algunas conclusiones finales. En concreto, el estudio del bienestar requiere de diferentes enfoques metodológicos, cualitativos, cuantitativos, etnográficos, participativos, y no dejar de lado los ámbitos que la literatura muestra que son fundamentales para el bienestar, y poder indagar de manera más detallada en ellos, como en concreto el educativo. Porque la educación y las necesidades básicas, en concreto, se ve claramente en todos los discursos de los líderes, son fundamentales y deben ser el eje central para la política pública. Nuestros hallazgos se relacionan claramente con dimensiones importantes desde el enfoque de las capacidades humanas, la felicidad y el buen vivir, aunque hay especificidades distintas que nuestra muestra pone de manifiesto y que tiene que ver sin duda con el contexto en el que estamos trabajando, como por ejemplo la importancia de potenciar la interculturalidad como una clave para la cohesión social. Queremos poner el cierre a esta comunicación hablando de ello, porque si bien en Melilla se ve claro que hay una multiculturalidad alta, también se ve que se están dando pasos, pero hay que potenciar y de una manera dirigida esa interculturalidad. Y bueno, sin más, con esto me despido. Agradezco a todos y a todas el haberme escuchado y espero tener la oportunidad de seguir aprendiendo en este foro y de discutir con todos en el formato que sea posible. Dejo el paso a mis compañeros y compañeras que seguirán con este simposio. Muchas gracias. Hello. I don't want to say good afternoon or good morning, although it's very evening in New York. I want to thank my colleague at the University of Granada, Dr. Marina Garcia Carmona, who just presented before me. I want to thank her for this invitation and her sustained collaboration for the past 10 or 11 years. We've been collaborating together. I'd like to thank especially Dr. Juan Manuel Trujillo Torres, whom I've known as Juanma, for inviting me to this very special symposium. Him and his group at the University of Granada, Department of Didactics and School Organization have been my collaborators also, and I've learned a lot from them. So I want to thank them, and then especially the organizers of this very interesting symposium at the, I believe it's the 19th symposium on international education and innovations, now held at the University RTU Liepāja in Latvia. I want to thank you for this invitation and for all that you have put together. With that said, I understand I have 10 minutes. I'd like to quickly move to my presentation. This is part of a collaborative project that Marina and I have been doing for the past 2-3 years. And finally, it was published last year at an international journal in education and leadership. And I am presenting the component, the New York City component. This is part of a comparison between the city of Melilla in Spain and the city of New York in the United States. And it is a study on the leadership strategies and educators' experiences during the crisis of the pandemic, at the beginning and following the crisis and its aftermath. So why this study? Well, many of you can imagine that back 6 years ago, during the spring of 2020, when the COVID-19 pandemic was announced, and upon all of us, that New York was the epicenter, right, of the pandemic. And so my university being centered in Harlem, in the center of New York City, right, and historical center for Latinos and African descendants community, right? So we were badly hit. It was one of the first community hit, and I had asked
from my administration to as many as my colleague and many others to learn very quickly how to use the internet and online tools to facilitate and continue our semester. We were in the middle of the semester in March of 2020, and we were launched during the spring break. Exactly right now, we have spring break for students this week. So during that time, many of the faculty didn't know how to use online education tools. We only a few of us were learning how to use a system that allows us to teach when we travel, long distance education. But not many of us in my department, in the Department of Sociology, knew how to. So that personal experience here in New York and in Melilla led both of Marina and I to think about a study that will document the experiences of educators and administrators at schools and those of the larger school, right, in how to implement strategies to continue in the semester, but also how did students fare, especially minority students, right? And I am a specialist of immigration, and I work in a majority minority university in New York, so I had the facility and the observations and other contacts with many of the other professors and administrators in my university, in the City University of New York. And so let me tell you the research aims of the study, the main question that we ask, the context, I already tell you, New York and why, and the analytical frameworks and some of the quick findings. Yeah. So the research aimed, all the what methods we'd use, as I began to say, we did a selective recruitment of leaders and educators in higher education and in K-12 schools that we were both familiar with and we had access. We did a survey first of the educational related educational literature on educational leadership, which Marina is an expert on this, inclusive education, information communication and technologies, which we both have published before and we're learning about it, and international migration, which I'm an expert on, as well as inequality and racialization, which I have also worked and published on this area. So besides a review of or a survey of the relevant literature, we also have 25 interviews with leaders and educators. As I said, in a public college of New York, we have 10 interviews, and in Melilla, we have 15 interviews. I'm only presenting the findings for the research in New York. Marina will be presenting hers in Melilla. Most of the leaders, I want to say, and we like to say, and educators that were recruited and who were willing to participate also in this study were members of the mainstream majority with cultural or national origins and identities in Western Europe, with the exception of 5 ethno-racial minorities, respective sites of our study. New York City is a historical and very important context of immigrant reception since the formation of this nation about 200-something years ago. New York City has witnessed different waves of immigrants from Europe until the 1930s and 20s, I would say early 1900s, and then in the 1920s, 30s, we had an immigration from Asia, mostly from China, and until 1960s, 65 or so, with the passing of the Family Reunification Act, we didn't get a large immigration of people from Latin America. But today, Latin Americans are the second largest population in the United States after whites. They have surpassed African Americans as the largest minority. So we are the largest minority and the second largest population in the US. Yet, most of our students, despite the Integration Act that was put in place in 1967, what is called the Civil Rights Act, which guarantees
the end of segregation in schools and housing, and guarantee schooling for minorities in the university, in higher education, and in public jobs, right? Despite all that, despite all those efforts, Hispanics and Black students in the United States, but especially in the City University of New York, which is a majority minority university, these students have traditionally and consistently lagged behind the national averages for graduation, and especially behind the graduation. So what are the literature? What is the literature that informs our study? I have 3 areas, which is educational leadership in multicultural immigrant contexts of reception. A number of works have been done in this area by my colleague, Marina Garcia Carmona, and some of her collaborators. And they find that in these contexts of reception, like Melilla and New York, which have many majority minority schools, that these schools, on the one hand, have been pioneers especially in Melilla, which is a reception region for many immigrants in the North African continent, right? So and New York City too, that many of the schools in contexts with a long history of immigration are first and are pioneers in the implementation of reception programs, right, for immigrants, which are usually multicultural, intercultural, or bilingual, right? And so despite this Marina's research shows that despite the riches of culture that these schools sort of enjoy, and despite the efforts to integrate the students, both in Melilla as in New York, students lag behind national averages in graduation and even in their math and reading scores. And this is a little bit baffling, especially in the case of New York, given the long history of desegregation, right, and integration of minorities, and the placement of policies to guarantee, right? The federal government has policies called affirmative action, right? That guarantees that students are guaranteed a place in the university, in public university especially, and a place in public institutions of work like I have, right? I work for the city of New York, but I'm paid by the state, right? So I'm part of the state, I'm part of the city. But anyway, going back, the educational leadership literature has shown that despite the riches of these supporting programs, right, multicultural, intercultural, bilingual program, that students tend to lag behind. And that this represents, especially in the case of New York, as I said before, a challenge for educators and leaders, because we are participatory, right? We are part of the reproduction of exclusion and marginalization of the student despite our intentions, right? We're part of the system that keeps, and so we need to find out what to do. What can we do, and what kind of modality, especially online modality, IC tools, are best suited for integrating and engaging students, right, and helping them to obtain a quality education. The other line of literature that informs our study is educational leadership and information communication technologies, as I've been mentioning, right, ICTs. So on the one hand, some studies say that it's important to compare, as Marina and I are doing, right? Compare the leadership styles and practices of educators in different levels, right? In higher education or in K to 12. And because previous studies have shown that educators and leaders have very different pedagogical practices and leadership styles, as well as digital competencies in them. So I'll tell you some of the findings for our study. I think this is the last slide, right? I explained to you the literature. This is our last slide. So the use of ICTs
in higher education schools of New York City, right, in the college that I study, proved to be a powerful ally in the outreach, inclusion, and education of hard-to-reach and disadvantaged students, especially those who are older or who work part-time or are responsible for the care of their siblings or their own children, right? Some of them have families on their own. A key strategy of higher education leaders in New York City was to transfer classes, as I said before, online and make ICT tools widely available to all students, irrespective of needs, because some of them didn't have needs, but they live in households with no internet services, right? So the university made computers available with internet services already included. Despite these challenges, the strategy increased the enrollment participation of the hard-to-reach and the economically disadvantaged student. This finding extends early research documenting digital disparities, reducing the engagement and school outcomes of these students based on their lack of access to technology or ICT tools. Upon returning to the classroom the following year, the CUNY campus opened in fall 2021. Upon the return to school, higher education leaders and faculty began to struggle with low enrollment or the retention of students in in-class courses in the campus. The leaders that I interviewed reported that classes, even up to today, ever since they came back and up till now, 5 years later, classes that offer courses online tend to attract more students than those who are offered in person. Also, educators find that the tool that they prefer or that gives most flexibility to hard-to-reach students and those who cannot commute because of the lack of money or whatever other competing demands on their time, that the best modality for those students and for faculty is the one that is hybrid, meaning some classes are offered in person in the classroom, others are offered long distance. Leaders told me she's a woman and one of the youngest leaders of a department program area study, like I am, a director of the Center for Latin American Studies. She told me she has another area study that is similar. She told me that her program benefited from making all these courses online available because her enrollment sort of quadrupled. In fact, they were able to attract so many students that they have become, and also attract other grants, right, after COVID, that they have opened into a department. And so when I asked her and other leaders that I interviewed, especially those with a lot more experience and responsibility, heads of schools and administrators, has the quality of the education changed or been lower because of all these courses and programs and certificate and degrees, and all of this is now offered online? And most of the leaders told me, we don't know yet. CUNY is now doing research to evaluate, right? And we haven't had responses yet, right? And so there is the concern, right? And so as researchers and as scholars of inequality and inclusive education, both Marina and I, right, are preoccupied with whether these online courses will not diminish or hamper the quality of the education for our students, right? Despite the flexibility and despite the convenience for both the institution and the benefits for the students. Finally, despite the positive impacts, a third finding is that despite the positive impacts of ICT's use as inclusive praxis, online education and ICT tools have introduced new forms of vulnerabilities for educational leaders, the faculty, and the students, increasing surveillance, as you may imagine, and bullying. One or two female faculty were the one to complain more, and female leaders
and minority leaders, which are very few, right? Out of the one that I interview, maybe 3% are minorities. Out of 10, maybe 3 were minorities. And they were the one to complain more and express the most concern about being very careful, how they grade students and the comments that they make, because now students are retaliating and they're using the information to put negative comments all over the university, right? And also in public spaces. So also the faculty is concerned, irrespective of whether or not they are minority or majority. Other faculty and leaders told me that the administration, the university now has much more ability to surveil, right, to watch the behavior of its faculty online, because all the classes and all the interaction between students and faculty in the online classes are recorded, right, and they are the access of the university. There's also concern of faculty thinking that they're going to be replaced by technology, and it's not just the faculty, but many people right now are concerned with that. But to conclude, I want to say that 3 findings emerged so far from this. I like to conclude with saying that my new and ongoing research among families among youth, right, and families who are Hispanic and immigrants and who are qualified as mixed immigrant status, turned out to be the most vulnerable during the COVID pandemic. And today, with the new rise and violence that the Trump administration has been targeting on them since 2018, when the new policy was put in place to have no tolerance for immigrants who are here without a proper document, that the ongoing violence and the targeting is making it very difficult for families who are now separated, held in, for a very long time in detention centers, and many times without the family knowing where to find them, that we don't know yet, and that I understand from the literature that's emerging from McNall and Hubbard and other reports from the Center for International Migration Studies here in New York City, that these reports show that many schools that are reception schools for immigrants are losing funding, and that the violence that targets immigrants now is separating families from their children, and that schools and researchers will need to put all the attention, right, on understanding the behavior of schools and institutions where immigrant youth have traditionally been concentrated, because these schools will suffer, right? And because we don't know the long-term impact of that this situation that we experience in the United States will have for the emotional and the educational development of school youth, especially those of immigrant parents. Bueno, de antemano, pues agradecer a la invitación del Congreso a esta presentación que vamos a hacer, como también a la coordinadora de este panel, que es Marina Carmona. La presentación que vamos a hacer hoy va a versar sobre el liderazgo de las universidades públicas centroamericanas en la implementación de los ODS. Mi nombre es Jesús Mauricio Flores, profesor titular de la Universidad de Granada, del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, ¿no? El documento que me he presentado para este simposio básicamente va a versar como en 3 ejes, ¿no? Hablaremos inicialmente de lo que son los modelos universitarios en el ámbito internacional. Posteriormente hablaremos del método, la metodología que hemos empleado para el diagnóstico y análisis de la implementación de los ODS en las universidades centroamericanas. Y finalmente, pues haremos una reflexión sobre los principales resultados y conclusiones que hemos tomado de este estudio, ¿no? Para ello, nosotros hemos iniciado con un gran debate que tiene la implementación de los ODS a nivel universitario. Por un lado, pues hablar de los diferentes modelos existentes a nivel internacional. 2 de ellos son los que predominan. De uno de ellos, pues, es el modelo gerencial, muy ubicado en el modelo anglosajón, con una perspectiva relacionada
frente a la eficiencia y eficacia que tienen que tener las universidades, propio de un modelo capitalista que de alguna otra manera pues genera que las universidades se financien con fuentes alternativas relacionadas básicamente con un modelo de investigación orientada a los rankings internacionales, a esos indicadores que de alguna otra manera pues se han venido homogeneizando a nivel internacional. Y por otro lado, pues otro de los modelos más importantes a nivel internacional es el modelo colegiado, ¿no? El modelo colegiado que principalmente lo vemos en Europa con sus diferentes matices, ¿no? Un modelo de stakeholder o de confianza que de alguna otra manera se viene pues incorporando en las universidades europeas, ¿no? Que está llevando básicamente a una fusión de un modelo mixto de gestión universitaria. Por lo tanto, esta disputa de ese modelo gerencialista anclado a los indicadores principalmente de gestión y a la búsqueda de recursos está promoviendo un estilo diferente de universidad, ¿no? Y por otro lado, este modelo colegiado, que es un modelo pues más partícipe de los grupos de interés a nivel interno, anclado en el territorio, donde se viene estableciendo principalmente indicadores más relacionados hacia la sociedad, pues se viene transformando últimamente en universidades que se vienen posicionando, luchando por el posicionamiento a nivel internacional en los rankings más prestigiosos del mundo, ¿no? De esa idea que se viene trabajando a nivel internacional, pues nos ha surgido pues varios documentos relacionados con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para centrarnos en nuestra metodología, nosotros hemos intentado de alguna otra manera tratar de medir cómo se encuentran, ¿sí? Las universidades centroamericanas. Teniendo en cuenta que en América Latina, principalmente en Centroamérica, las culturas administrativas son totalmente diferentes, ¿no? Y es por eso que nosotros hemos querido tratar de centrar este análisis, este diagnóstico, frente a las universidades principalmente públicas. ¿Por qué públicas y no las privadas o no todas las universidades, no? Entendemos que las universidades públicas, con su mecanismo de rendición de cuentas y de transparencia, tienen que ser pioneras en el establecimiento de estos indicadores provenientes de esa metodología establecida en el año 2015, donde se incorporan pues 169 metas con 17 objetivos, ¿no? Nuestra intención es básicamente analizar e identificar cuáles son los avances o esa implementación que se vienen haciendo en universidades de este territorio, ¿no? Geográfico que se encuentra básicamente en Centroamérica, ¿no? Para ello nosotros hemos como realizado un pequeño diagnóstico de dónde se encuentran las universidades públicas centroamericanas, ¿no? Y hemos logrado identificar que gran parte de las universidades públicas se encuentran agrupadas en el Consejo Superior Universitario Centroamericano, conocido como CESUCA. Ahí participan los rectores de las diferentes universidades públicas, donde trazan pues sus diferentes estrategias y, como no, un liderazgo universitario para caracterizarlas de las universidades privadas. Como ese conglomerado de rectores, pues viene fijando algunas posiciones muy centradas, ¿no? O liderando básicamente el impulso de la implementación de los ODS, ¿no? También nos ha llamado la atención ubicarnos en Centroamérica, que es una zona geográfica altamente rica en biodiversidad, y mirar cómo pues funcionan estas universidades en estos territorios con una capacidad medioambiental importante, ¿no? Para ello nosotros lo que hemos tratado de desarrollar es una encuesta para poder pues entrevistar y tratar de medir y clasificar con 10 secciones las formas de cómo los diferentes liderazgos universitarios provenientes de los rectores vienen implementando, ¿sí?, las políticas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de diferentes actuaciones, planes y, como no, capacidades presupuestarias para poder desarrollar toda esta actividad. Nosotros pues hicimos una encuesta estructurada con 68 preguntas, las clasificamos con 10 sectores que nos parecía pues un rango importante para poder medir o tratar de identificar cómo se encuentra esta situación. Hemos tratado de establecer o medirlo a través de una escala de Likert de 7 puntos, ¿no? Donde 1 es muy bajo y 7 muy alto. A partir de ahí, pues nosotros pasamos esto a través de un formulario Google Form, donde a partir de esa encuesta, pues nos hemos encontrado con la participación de esa muestra, que son básicamente 24 universidades que pertenecen al CESUCA, 14 universidades nos han respondido, ¿no?
De esas 14 universidades nos hemos encontrado que principalmente los dos países, o bueno, los dos países o tres países importantes que nos han venido respondiendo esta encuesta, se ubican en un eje donde geográficamente hay un volumen muy importante de biodiversidad. Esto nos ha causado una mayor impresión frente a las respuestas obtenidas, ¿no? En este caso se encuentra Nicaragua, que es un país que es antagónico con el resto de la región, ¿no? Que nos ha parecido muy importante porque, pues, que exista un volumen elevado de universidades que nos hayan respondido la encuesta, nos ha llamado especialmente la atención. Costa Rica, que es uno de los países, pues, emblemáticos, ¿no? Por ser uno de los principales ejes vertebradores de la biodiversidad, pues, básicamente casi el 80%, ¿sí? de sus universidades nos han respondido la encuesta. Y Honduras, que es otra de las regiones importantes a nivel cultural y geográfico, donde se encuentra una bastante selva y zonas ambientales, nos ha pues también respondido. Ya pues luego nos encontramos con Panamá, República Dominicana y Guatemala, ¿no? Que posteriormente nos han respondido cada una de estas universidades. Estas tres últimas universidades son de las más importantes que se encuentran en Centroamérica. Una vez establecido pues la muestra objeto de estudio, pues nosotros hemos sacado unos pequeños pues resultados, ¿no? Que nos han parecido relevantes, ¿no? De alguna otra manera nos hemos dado cuenta que las universidades se han venido tomando en serio la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en sus instituciones a través de planes, políticas y acciones. Aún así, aunque los objetivos de desarrollo sostenible se han implementado en el año 2015, estas universidades han venido implementando estas actuaciones ya no solamente por demanda o por legislación establecida o por los compromisos adquiridos por estas instituciones, sino también por el cuidado medioambiental que vienen teniendo en esos territorios. Nos ha parecido muy importante pues que exista un porcentaje elevado y una puntuación importante en esta implementación en estas universidades, ¿no? Que pueden ser referentes a nivel internacional. El análisis por países nos hemos dado cuenta como con dos escenarios, ¿no? Costa Rica es uno de los escenarios que nos parece muy interesante, ¿no? Porque es el país donde de alguna otra manera se viene desarrollando una política muy constructiva relacionada con un sinnúmero de marcos legales que han venido protegiendo el territorio y protegiendo la diversidad. Es así que las universidades fue el primer país que firmó en el 2015 la adhesión a los ODS y por lo tanto ha sido un país pionero en la implementación de estas dinámicas, ¿no? Las universidades son muestra de esa implementación, que la gran mayoría pues tiene una dimensión muy importante en esta temática, ¿no? Este hallazgo que hemos logrado identificar, ¿no? Que de alguna otra manera termina siendo lógico, pero hasta que no se contrasta la realidad que se establece con lo legislado, lo desarrollado y lo implementado, pues no teníamos evidencias fehacientes para poder demostrar que las universidades públicas de Costa Rica. Buenos días a todos los participantes. Mi nombre es Javier Bravo López. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la doctora Marina García por la presentación realizada al comienzo y, por supuesto, agradecer al Congreso Internacional de Educación e Innovación por habernos invitado a presentar este simposio. A continuación, procedo a realizar la presentación de la cuarta ponencia del mismo, titulada Importancia del liderazgo educativo en la gestión del clima escolar y la prevención de conflictos. Implicaciones prácticas. Este capítulo se fundamenta en un proyecto de innovación orientado a la identificación de las necesidades que un centro educativo puede presentar para la prevención de conflictos. A través de este diagnóstico y partiendo desde el liderazgo educativo que especialmente el equipo directivo de un centro debe presentar, se proponen una serie de acciones pedagógicas diseñadas específicamente para la prevención y resolución de conflictos, lo que permitirá fortalecer la convivencia escolar así como la calidad educativa del centro. En este sentido, el liderazgo educativo es un pilar clave, ya que entre los diferentes aspectos que abarca se encuentra el desarrollo de unas condiciones óptimas que permitan fomentar un clima escolar que facilite la convivencia en el centro educativo. Por otra parte, el paradigma educativo ha transitado desde un modelo unidireccional, centrado en la transmisión de contenido, a un enfoque integral que tiene en cuenta determinados aspectos psicosociales del alumnado, tales como la autonomía o las relaciones interpersonales. Así, los centros educativos se constituyen como un espacio no solo de enseñanza-aprendizaje, sino como espacio de socialización en el que clima y convivencia se convierten en factores fundamentales.
Para la gestión de la convivencia escolar, los centros educativos deben contar con una serie de planes y protocolos destinados a la prevención y resolución de conflictos que implican diferentes líneas de actuación y que deben incluirse en documentos institucionales, tales como el Plan de Convivencia o el Reglamento de Régimen Interno. Por último, el objetivo general de este capítulo es mejorar la calidad educativa de un centro mediante la prevención y resolución de conflictos y la mejora de la convivencia escolar. Antes de profundizar en el proyecto en sí, se tratará un breve marco teórico en el que se hará referencia a los conceptos más relevantes. Posteriormente, se analizarán las 3 fases que conforman el proyecto y el capítulo finalizará con unas breves reflexiones finales. Como es de suponer, 2 conceptos de gran relevancia en este capítulo son el liderazgo educativo y la convivencia escolar. Por una parte, el impacto que el liderazgo educativo tiene sobre la educación es innegable. El Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje, el informe TALIS de 2024, destaca el liderazgo como un pilar fundamental para garantizar la calidad educativa. Por su parte, la convivencia integra una serie de valores, tales como el respeto, la igualdad o la equidad. Por ello, la gestión de la convivencia escolar es esencial, ya que influye de manera negativa en diferentes aspectos como el rendimiento escolar del alumnado o la dificultad para establecer relaciones sociales. La importancia de esta gestión se demuestra en la normativa legal del sistema educativo, ya que se incluye el área de educación en valores cívicos y éticos, así como la competencia clave competencia ciudadana, con la que se pretende que el alumnado pueda ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica. A continuación, se hará referencia a conductas y conflictos propios de centro educativo y que pueden influir en la gestión de la convivencia escolar. Las conductas disruptivas y los conflictos son fenómenos intrínsecos de la naturaleza humana. Autores como Uruñuela, en 2007, definen la conducta disruptiva como un comportamiento de un alumno o de un grupo de alumnos que buscan fracturar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, las instituciones educativas se deben percibir desde una doble perspectiva. Por un lado, como un centro de aprendizaje, es decir, un espacio orientado a la adquisición de competencias curriculares, y por otro lado, como un espacio de convivencia, en el que se adquieren y desarrollan habilidades sociales necesarias para convivir en sociedad. El conflicto es otro aspecto natural que aparece como consecuencia de la convivencia. Pérez, en 2001, defiende que el conflicto, lejos de ser un concepto negativo, tiene un gran potencial educativo y puede servir para fortalecer las relaciones entre personas. Además, Pantoja, en 2005, señala que el conflicto guarda relación con otros factores como la educación de la persona, su entorno o su personalidad. De esta manera, la gestión del conflicto depende tanto del centro educativo como de las familias del alumnado. Como conductas propias de centro educativo se pueden destacar las siguientes. El asentismo escolar consiste en la falta de asistencia frecuente al centro educativo. Mayada, en 2011, distingue 3 tipos. El asentismo de origen familiar, referente a aquellos casos provocados por la familia. El asentismo de origen escolar, referente al alumnado que no tiene interés por su propia educación. Y el asentismo social, referente a aquellos casos en los que el alumnado se deja influenciar por terceras personas, tales como los compañeros o amigos. El vandalismo, que consiste en una utilización inapropiada de materiales, así como de las instalaciones del centro, las agresiones verbales o físicas, que aunque existen numerosos casos de agresiones físicas, son más comunes las agresiones verbales, destacando los insultos o las amenazas. Y por último, molestar en clase, que es de las más destacadas en los centros educativos e implica diferentes acciones como hablar frecuentemente o las continuas interrupciones. Por su parte, en la resolución de conflictos se pueden dar 3 niveles de intervención. La prevención, con la que se pretende la anticipación a situaciones conflictivas, la intervención temprana, que exige iniciar el proceso ya que el conflicto ya ha dado comienzo, y la mediación. En este caso, el conflicto se puede considerar más grave, por lo que se requiere la intervención de una tercera persona. Se trata del mediador, que aparece para facilitar la comunicación entre las partes afectadas. Tras aclarar algunos conceptos claves, procedo a explicar de una manera detallada este proyecto que, como se ha mencionado, tiene como finalidad mejorar la calidad educativa de un centro mediante la prevención y resolución de conflictos. A continuación, concretaré los objetivos específicos y posteriormente desarrollaré las 3 fases que conforman este proyecto: la fase de iniciación, la fase de aplicación y, por último, la fase de evaluación. Los objetivos específicos que se han establecido son los siguientes: facilitar tanto al alumnado como al profesorado estrategias y técnicas de resolución de conflictos,
fomentar valores y actitudes que promuevan la mejora del clima y la convivencia escolar y potenciar la participación de la comunidad educativa. Como se ha mencionado, este proyecto consta de 3 fases. En la fase de iniciación se detallan los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, así como los principios metodológicos en los que se basa. Para su desarrollo, este proyecto necesita una serie de recursos personales, materiales y funcionales. Algunos de los recursos personales son el consejo escolar, el equipo directivo, la comisión de coordinación pedagógica, el clúster de profesores, el departamento de orientación, el coordinador de igualdad y el coordinador de convivencia y bienestar. Algunos de los recursos materiales son ordenadores y tablets con conexión a Internet y el material específico para realizar las diferentes actividades propuestas. Y con respecto a los recursos funcionales, se pueden mencionar el tiempo necesario para la organización y el desarrollo de las actividades, los documentos de centro o el presupuesto económico. Por otra parte, este proyecto se fundamenta en una serie de principios metodológicos. Primero, es una propuesta de carácter genérico. No obstante, se puede llevar a cabo en cualquier centro educativo. Para ello, las actividades propuestas deben ser adaptadas a cada contexto. En segundo lugar, decir que es de carácter participativo, ya que se requiere la participación de la comunidad educativa. Por otra parte, aunque hay actividades que se pueden realizar de manera individual, se debe destacar el trabajo colaborativo y además el aprendizaje basado en la reflexión y la autocrítica, con la que se pretende que el alumnado comparta sus conclusiones. En esta segunda fase, la fase de aplicación, se llevan a cabo las diferentes actividades propuestas. El cronograma incluye 13 actividades que están programadas para realizarse durante el curso escolar. Entre ellas se plantean actividades prácticas realizadas por el profesorado en el aula, así como actividades de carácter burocrático y organizativo gestionadas por el equipo directivo y el departamento de orientación. A continuación, a modo de ejemplo, procedo a explicar el desarrollo de una de las actividades. Se trata de la 10ª actividad del cronograma y está programada para el tercer trimestre. Esta actividad se titula Conoce tus emociones y sus objetivos son facilitar al alumnado estrategias y técnicas de resolución de conflictos y fomentar valores y actitudes que promuevan el clima y la convivencia escolar. El desarrollo de la actividad es el siguiente. Esta actividad se llevará a cabo en 3 sesiones y con ella se pretende que el alumnado conozca las emociones primarias. En la primera sesión, el tutor del grupo presentará las emociones primarias para posteriormente debatir sobre las mismas. En la segunda sesión, el alumnado tendrá que identificar una serie de emociones para luego describirlas. Y en la tercera y última sesión, los estudiantes trabajarán en grupo y harán una pequeña representación en la que expresarán diferentes emociones y cómo gestionarlas. Los agentes implicados en esta actividad son el equipo directivo, los tutores y el coordinador de convivencia y bienestar. Y con respecto a los recursos materiales, destacar el ordenador o los ordenadores con conexión a Internet, un panel interactivo, una pizarra digital para visualizar el vídeo sobre las emociones básicas y una ficha de trabajo. La evaluación se llevará a cabo a través de la observación sistemática por parte del profesorado y además el alumnado deberá realizar un breve cuestionario. Este proyecto finaliza con la fase de evaluación, que permite verificar el grado de consecución de los objetivos. Además, aporta la retroalimentación necesaria que se debe tener en cuenta para futuras intervenciones. Esta tabla muestra las 3 fases del proceso de evaluación con sus correspondientes actuaciones. En la evaluación inicial se lleva a cabo una reunión entre los diferentes agentes implicados para estudiar la situación inicial del centro. En la evaluación continua se realiza un análisis de las distintas actividades y actuaciones que se desarrollan durante la propuesta. Y por último, en la evaluación final se lleva a cabo un análisis y una valoración de las actividades que se han realizado y además se plantean las propuestas de mejoras que se consideran pertinentes. Como ya se ha mencionado, la convivencia y el clima escolar son 2 pilares básicos de la institución educativa y su gestión es un proceso muy complejo, por lo que se requiere ejercer un liderazgo educativo que aporte las mejores condiciones para afrontar con garantía las situaciones que se produzcan. Un centro educativo que presume de convivencia y de clima escolar tiene altas probabilidades de disfrutar de una calidad educativa que permita al alumnado obtener buenos resultados. No obstante, es importante destacar que la gestión de la convivencia escolar es un compromiso compartido. De esta manera,
Involucra a docentes, al propio alumnado del centro, a sus familias e incluso a las organizaciones externas que de algún modo participan en el desarrollo de este proyecto. Para finalizar, este proyecto no se ha diseñado para castigar o penalizar a los estudiantes por las situaciones que se dan en el centro. Se trata de transformar esas situaciones en oportunidades de aprendizaje para que el alumnado sea capaz de gestionarlas y resolverlas con la educación, el civismo y los valores que el mundo actual demanda. Con ello damos por finalizado este simposio. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier duda, comentario o sugerencia que deseen realizar. Un saludo. Espero que hayan disfrutado mucho de las aportaciones que se han realizado desde las diferentes disciplinas y contextos. En síntesis, las ponencias que componen este simposio convergen en la idea de que el liderazgo es un elemento clave para afrontar los retos educativos y sociales actuales y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa. Desde esta perspectiva interdisciplinar, el simposio subraya el valor de la educación, las instituciones y la comunidad como agentes fundamentales de transformación social. Muchas gracias por su atención. Para cualquier información o consulta, pueden escribirme a mi correo electrónico, que aparece aquí, marinagc@ugr.es. Y también podéis preguntarnos en el espacio que el Congreso ha habilitado para ello. ¡Hasta pronto!